Ahora sí, vamos con el análisis TDS que habíamos anticipado, ¿no? Terror en la tribuna, responsabilidad y seguros. ¿Qué pasa en un análisis de casos como esto triste que vimos el otro día en el partido de Copa Sudamericana entre Independiente y la U de Chile? Gracias a Marianito Carcasia, periodista del sitio Mística Copera, que ahí fue tomando algunas imágenes para que vayan reflejando esto. No vamos a hablar del tema político, el tema penal, qué se tendría que haber hecho para evitar esto, las sanciones que vendrán. Eso no es lo que nos pasa por acá, sino específicamente lo que hace a quien pueda haber sido dañado o lesionado y qué dice la justicia en estos casos. Recordemos de mis épocas jóvenes y algunos que pasaron por mi escritorio en el INDER, hay 3 casos de, quiero decir exactamente, sí, de los 80 o finales de los 80 muy graves, con muertos, que fueron juzgados previamente a lo que después vamos a hablar del fallo de la Corte. Primero, la muerte de Roberto Basile, joven de 25 años, hincha de Racing, partido con Boca, muerto por una bengala disparado desde el corazón de la barra brava de Boca, José Barrita, en aquella época, el abuelo. En la tribuna de Boca, una bengala, tiraron varias, lamentablemente una le impactó en el cuello a este muchacho que había ido al partido, murió, no hubo forma de arrancarle porque eso se le clavó y seguía generando fuego. Insólitamente el partido se jugó, bueno, terminó obviamente con una condena. La muerte de Adrián Escaserra, joven de 14 años, en este caso hincha de Boca, por primera vez le pide al padre ir a ver un partido, ¿dónde? En la cancha de Independiente. Y muerto por una brutal represión policial que entró en un momento, hubo un disturbio, qué sé yo, se empiezan a pelear, entra la policía, este chico murió de un balazo en el corazón de una 9 milímetros, por eso se entendía que esto era por parte de las fuerzas de seguridad. Terminó con una condena al club y al Estado. El asesinato de Escaserra tuvo gran repercusión y como consecuencia fue aquella primera normativa específica de lo que es el combate de la violencia en espectáculos, la ley 23.184, que se conoció como la ley de la Rúa, porque en ese momento de la Rúa, como legislador, fue quien la impulsó, año 85 justamente, 40 años después, a pesar de que obviamente ha sufrido modificaciones y actualizaciones, sigue vigente esa ley de la Rúa. El último caso de los graves de aquella época, este sí ya por el año no pasó por nuestras oficinas en el INDER. ¿Por qué en el INDER o por qué pasaba? Porque la AFA tenía una póliza en aquel momento contratada en la compañía El Centinela, una compañía de Bahía Blanca que después desapareció, y afectaba, o sea, cubría a la AFA y a los clubes por aquellos torneos que organizaba y ahí estaban las indemnizaciones. Bueno, la del caso que viene, ya no por la fecha, Saturnino Cabrera, hincha de Boca, otra vez los 3 casos tienen que ver con Boca, murió en su cancha, una pelea entre hinchadas en un partido con San Lorenzo. Se contó de una venganza porque anteriormente le habían robado, los trapos en un momento, empieza la pelea, y para defenderse desde arriba, un hincha de San Lorenzo arranca el caño de un paravalanchas, lo tiró para abajo, le cayó en la cabeza a este muchacho que murió. 3 casos gravísimos. Obviamente que si venimos para acá, vamos a encontrar muchos, no hace mucho hubo un caso en Córdoba también, creo que era de un hincha de Belgrano, pero lo concreto es la responsabilidad. No hablamos del tema penal, de quién tiene que ir en cárcel, etcétera, pero sino lo que a nosotros nos interesa desde el punto de vista de responsabilidades, quiénes, hasta dónde y qué situaciones se plantean, además del seguro.
Claramente, en cualquier orden del derecho civil, quien recibe un reclamo puede válidamente, después tiene que probarlo, oponer la culpa de la víctima, la culpa de un tercero por el cual no debe responder. Acá no entramos en caso fortuito, fuerza mayor, ¿ok? No cayó un meteorito del cielo. Y no hay dudas del concepto de responsabilidad en cabeza del club donde se celebra el espectáculo y que lucra con él, así como la asociación también. Siempre hablamos de la AFA, pero acá tenemos, en este caso de Independiente, una situación particular. Pero antes de llegar a tema Conmebol, vamos a lo que fijó la Corte Suprema de Justicia de la Nación, nuestro máximo tribunal, en el precedente Mosca, un fallo polémico del año 2007, y ahora voy a decir por qué polémico, porque la Corte, con la firma de quien era su presidente y sigue siendo cortesano, miembro de la Corte, el doctor Ricardo Lorenzetti, en aquel momento Maqueda, Zaffaroni y Elena Hayton de Nolasco, condenaron al Club Lanús y a la AFA a indemnizar al señor Hugo Mosca, que era un chofer que había llevado periodistas a cubrir el partido, Lanús Independiente, pero que no estaba en el estadio, estaba en las inmediaciones. Cerca del final del partido, Independiente hace el tercer gol, estaban 2-1, estaba el ámbito medio caldeado, se arma bolonqui entre las hinchadas y entra a volar piedra para un lado o para el otro. Una de esas piedras sale del estadio y le impacta en el ojo. Este señor estaba tomando fresco ahí al lado de la puerta del auto y esperando el final del partido para que vuelvan los periodistas. Le pegan en el ojo, pierde, creo que fue el 80% la incapacidad que se dio. Además, como chofer, perdiendo un ojo, prácticamente dedícate a otra cosa. Bueno, ¿cuál fue el tema y cuál fue la discusión? Según dijo Lorenzetti en una nota, la Corte quiso reforzar el derecho de los hinchas a la seguridad. Si una entidad, y en este caso habló del AFA, obtiene ganancias organizando un evento, no puede sostener que la seguridad es un problema del cual la gente tiene o no debe ser cubierta, ¿no? El club también es responsable. Lo interesante es que Mosca, el señor Mosca, fue indemnizado por la empresa de ART, por la empresa y una aseguradora de ART, pero igual buscó un mayor resarcimiento, demandó a la provincia por el tema de la policía, al club organizador y a la AFA. Esto se encuadró en las relaciones de consumo, teoría del consumidor, y acá vuelve esta parte polémica, ¿no? El señor Mosca no pagó una entrada e ingresó al estadio, lo cual todos diríamos, bueno, ahí va el consumidor. Pero se entendió que él era un tercero expuesto a una relación de consumo. Algo parecido, cuando hay un accidente automotor, contrató el dueño del auto con su aseguradora, pero hablan del bystander. El tercero no contrató, pero ese contrato era en favor de la víctima. Bueno, acá aplicaron el mismo concepto. Esto es lo que en su momento, porque este fallo es del 2007, tiene 18 años, se consideró polémico. Interesante lo que dijo respecto a la policía, porque en un caso como estos, el de ahora, el de Independiente, esto también se va a analizar. El tribunal tuvo en cuenta que el daño no fue consecuencia directa del accionar de la policía, eximió de responsabilidad a la provincia. El mero hecho de que el Estado ejerza poder de policía no es suficiente para atribuirle responsabilidad. Y uno diría, ¿no hay una responsabilidad por omisión? Bueno, en el caso de Independiente tenemos la policía, pero además se había contratado una custodia privada, empresa que dicen algunos vinculada a uno de los Menem. Miren qué lindo regalito. No actuaron, claramente no actuaron o no actuaron en el momento que debían. Se va a dirimir en la justicia, pero el Estado no tiene seguro, no hay seguro de actuar mal o no actuar de la policía. Lo concreto, decía, esta es la postura del derecho y de la justicia, tenemos al club, pero ahora traigo el tema Conmebol, porque casualmente hace poco más de un año hubo un fallo que
graciosamente dijimos la culpa fue del 5 de Lanús, porque hubo un hecho en un torneo analizado o relacionado con Conmebol en un partido del 2017 entre Lanús, de nuevo, y River Plate, en el estadio de Lanús, el mismo del caso Mosca. En una semifinal de Copa Libertadores, y le agradezco al amigo Subata ahí que le estuve haciendo una consulta como ex directivo fanático del Club Granate, fue un hincha infiltrado de River. Y acá el problema era que quien vendió entradas, si bien no había público visitante, vendía a todos. No tenía como exigencia tener el carnet o algo del club. Vendió entradas a todo el mundo. Va uno infiltrado, obviamente no llevaba la camiseta, ¿no? Tan salame no sería, pero así todo, alguna expresión o algo que hizo durante el partido, por ahí le gritó al árbitro, ¿qué cobras? En una que era a favor de Lanús y le cobró en contra, los hinchas se le empezaron a acercar y le preguntaron, che, ¿cómo se llama el 5 de Lanús? Como no supo responder, literalmente lo molieron a golpes. Y este señor hizo la demanda. El abogado hizo la demanda contra la AFA y contra el club. El fallo termina con una condena contra el club, pero dice, no, la AFA no. Copa Libertadores, como este caso de Copa Sudamericana, la demanda debía haber sido dirigida contra la Conmebol. Bien, esto para el abogado que pueda hacer un reclamo de lo que pasó acá. Con lo cual, si bien cobra una indemnización, hubo casi una cuarta parte de eso que cobró que lo tuvo que pagar al abogado de la AFA por haberla traído al juicio mal. No es un torneo generado o organizado por la AFA, la Copa Sudamericana o la Copa Libertadores. Sin embargo, me dicen, porque la pregunta es, ¿la Conmebol tiene seguros como hace la AFA cubriendo su responsabilidad o la de los clubes? La de los clubes no. No sabemos qué hubiese pasado si en este caso que les comento hubiesen demandado a la Conmebol. Se equivocó el abogado. Pero me cuentan que como no hay una póliza separada, terminaron igual haciendo participar a la aseguradora de la AFA. A pesar, reitero, yo la he visto, no tengo la última texto de póliza, pero que dice AFA y clubes asociados de primera, segunda, tercera, por aquellos torneos que son organizados por la AFA. Y repito, Conmebol es quien organiza Sudamericana, Libertadores. Así que interesante, digo, como comentario de actualidad, sin duda, el primero que cae es el club, ya lo dijimos. Tratará de ver si puede hablar de la culpa de la víctima en un caso, si podrá traer la responsabilidad, al menos para dividir, digo, si tenemos 3 condenados, solidarios, el Estado, la policía, qué sé yo, pero claramente siempre responde el club. Así que con esto cerramos el análisis, última tanda y ya nos despedimos con los saludos que nos quedan.